Frecuencia Cero presenta Entre Opiniones, donde las voces se encuentran y las ideas se comparten. Bienvenidos a Entre Opiniones, un espacio dedicado al análisis y la reflexión. Aquí las opiniones se construyen con argumentos y las palabras buscan comprender la realidad del mundo en que vivimos, porque opinar con responsabilidad también es un acto de compromiso. Empecemos. Saludos cordiales, bienvenidos a este pequeño espacio de Entre Opiniones. Hoy trataremos un tema que está causando bastante preocupación en la ciudadanía en las últimas semanas. Se trata de la tosferina, una enfermedad infecciosa que está afectando o atacando a niños menores de edad y a personas adultas vulnerables al contagio. El Ministerio de Salud Pública ya ha confirmado más de 350 casos a nivel nacional y 11 de ellos ya han fallecido. 6 niños menores de 1 año. ¿Qué es lo que está pasando en el país? El gobierno ha emitido ya una alerta sanitaria para esta enfermedad porque es altamente contagiosa y potencialmente mortal. Tengan mucho cuidado. En algunas provincias como el Guayas, Santo Domingo, Pichincha, el uso de la mascarilla ya es obligatorio. Así como lo escuchan, ya es obligatorio. En otras provincias, el uso de estas medidas de seguridad aún no son obligatorios, pero sí se recomienda el uso responsable. Esto quiere decir que cada ciudadano se hace responsable del cuidado de sus hijos y, lógicamente, de su círculo familiar. Entre estas recomendaciones está la vacunación oportuna a los niños, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol, el uso de la mascarilla, pero aquí entra un punto muy importante: la viveza criolla ecuatoriana. Es aquí donde los comerciantes han visto esto como una oportunidad de negocio y han aumentado los precios de estos productos. Cuando una mascarilla antes costaba de entre 10 centavos a 15 centavos, ahora cuesta de entre 25 a 30 centavos. Solo una mascarilla. Bien, cuando hablamos de este producto, las cajas que costaban antes $2 o $1, ahora cuesta de entre 7 a 10 dólares. Esto ha generado protestas entre muchos ciudadanos que acudieron a sitios donde comercializan este producto. Veamos un pequeño video de lo acontecido hace días atrás. Filas, empujones y gritos. En el centro histórico de Quito, las mascarillas pasaron de 90 centavos a $10 en cuestión de horas. Los rostros mostraban enojo y frustración, revendedores cargados bultos y ciudadanos atrapados en largas filas sin conseguir protección para sus familiares. No, ahorita no hay en ningún lado, ni nosotros que ven que nosotros estamos queriendo comprar y no podemos porque no hay en ningún lado. ¿Cómo vamos a comprar nosotros tanto a ese precio? Porque se exageran en vender en ese precio. Sí debería haber control en los locales. ¿Dónde están las autoridades? El señor alcalde, ¿dónde está? Las 50 mascarillas. ¿Dónde está la policía municipal? Como pudieron observar, los ciudadanos exigen a las autoridades hacerse presente para que puedan regular estos productos, los precios de estos productos, y ya se terminen las especulaciones. Por otra parte, hay un tema mucho más preocupante que no debemos dejar de lado, y son los padres antivacunas. Hay quienes sin evidencia científica creen que sus hijos no necesitan vacunarse o que son inmunes. Esta irresponsabilidad no solo expone a sus propios hijos, sino también a los hijos de los demás.
y a la comunidad en general. Tenemos que ser bastante conscientes y responsables. La desinformación está provocando consecuencias muy, pero muy graves. Recordemos un poco lo vivido hace años atrás cuando pasó la pandemia del COVID-19. Muchas escuelas cerraron, hubo un confinamiento bastante grande y muchas personas se quejaban porque sus hijos no podían asistir a clases presenciales y lo hacían de forma virtual. Decían que no aprendían nada. Estas mismas personas son las que no hacen vacunar a sus hijos, son los que no llevan a un centro de salud a vacunar a sus hijos desde temprana edad. Estas son las mismas personas que reclaman cuando hay algún tipo de emergencia sanitaria, porque dicen que no hay nadie quien les cuide a sus hijos cuando pasan en casa, que la educación que se da a través virtual no es lo mismo que se recibe en clases presenciales, en un aula, como es de costumbre. Y es algo bastante preocupante, también contradictorio. Y esto no se trata solo de decisiones personales, porque se está hablando de la salud colectiva. Se está hablando de cuidar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, familiares, pero sobre todo a las personas más vulnerables. Debemos ser conscientes de que los niños, especialmente los más pequeños, no pueden mantener una mascarilla por horas en su rostro y correctamente puesta. Se la quitan, la manipulan y si están enfermos, terminan contagiando al resto de sus compañeritos. Por eso, escuchen bien, si su hijo presenta tos, gripe, fiebre, no lo envíe a la escuela. Papito, mamita, no lo envíe a la escuela. No lo haga por cumplir con la asistencia. Hágalo por proteger a los demás. Este tipo de medidas es parte de las medidas de seguridad. También hace parte de estas medidas de seguridad comunitarias. Escuchen bien, si no actuamos con responsabilidad ahora, podríamos enfrentar un brote mucho más grande. Algo que podría llevar a restricciones muchísimo más severas, inclusive a un nuevo confinamiento. Y esto es algo que no queremos vivir, algo que nadie desea volver a vivir. Así que si tiene por ahí alguna pequeña reunión con familiares, con amigos, no vaya, evítese las aglomeraciones. Esto es un foco de contagio muy frecuente. Deje esa reunión que tiene para el fin de semana, déjelo para cuando ya pase estas alertas sobre esta enfermedad. Cuidemos a los nuestros, cuidemos a las personas que están cerca de nosotros. Lo que diga la vecina, no es que esto no es una enfermedad mortal, esto no es una enfermedad contagiosa, es una gripecita nomás, se le va a pasar. No haga caso, mamita, no haga caso. Usted infórmese de fuentes oficiales, de personas que sepan del tema, de médicos, pero no se ponga a hacer caso a lo que le digan las vecinas, sus amigas, porque simplemente le están desinformando. Y esto le va a llevar a tener consecuencias muy graves. Si usted es una mamita responsable, haga de esta situación un tema que pueda cuidar a los suyos. Y ya para ir finalizando o concluyendo, papitos, mamitas, cuidemos a nuestros hijos, pero también, como les dije y les vuelvo a repetir, también a los hijos de los demás. La salud no es un tema individual, es un compromiso
de todos. Usemos las mascarillas si es necesario. Mantengamos el distanciamiento, es lo que les decía. No vayan a fiestecitas por ahora, déjenlo para más adelante. Dejemos que pase el peligro. Sobre todo, llevemos a vacunar a nuestros hijos. Esa es una medida muy, pero muy responsable desde que sus hijos nacen y que van creciendo. Llevemos a vacunarlos, protejámoslos de esa manera. Las vacunas son muy, muy buenas para muchas enfermedades. No bajemos la guardia, seamos responsables, seamos muy, muy responsables. Espero que este pequeño espacio de opiniones les haya servido de mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias. Honrando a nuestros héroes. Hoy quiero compartir con ustedes una opinión sobre un hecho que marcó a nuestro país. La emboscada ocurrida este 9 de mayo del 2025 en la zona de Alto Punino, provincia de Orellana, donde 11 valientes militares ecuatorianos perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Considero que este trágico evento no solo representa la pérdida para los familiares y también para nuestras Fuerzas Armadas, sino que también este caso nos ayuda a ver la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en las zonas fronterizas y para combatir con mayor eficacia la minería ilegal y la presencia de grupos armados en nuestro territorio. Como hemos observado en varios canales oficiales sobre esta lamentable pérdida que ocurrió este 9 de mayo del 2025, donde un escuadrón de 80 militares ecuatorianos fueron emboscados por el grupo criminal Comando de Fronteras durante un operativo contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, cerca de la frontera con Colombia. Esta lamentable noticia ocurrió este 9 de mayo, donde todos los canales oficiales presentaron y dieron a conocer todos los resultados, ya que este ataque fue perpetrado con artillería pesada, que resultó en la muerte de 11 militares y dejó a varios heridos. Para mí, es fundamental recordar y honrar a nuestros héroes que perdieron la vida en este acto de servicio. Tenemos al cabo primero Walter William Andrango, al cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, teniente José Luis Isaac Sánchez, sargento segundo Héctor Marcelo Muñoz, al cabo segundo Víctor Adrián Vera, al teniente Jorge Alexander Andrade, al cabo segundo Antonio Brian González, al cabo segundo Danilo Javier Caiza Torres y al cabo segundo Jefferson Iván Alvarado Cerda, al soldado Marlon Rodríguez Guamuchi, al cabo segundo Jorge David Vera. Estos son los nombres de los 11 militares que perdieron la vida este 9 de mayo del 2025 en la emboscada que tuvieron en la zona de Alto Punino, provincia de Orellana, que queda entre la frontera con Colombia. Este lamentable suceso deja a todo el Ecuador conmovido y con un gran dolor, ya que ellos día a día se enfrentaban
por tener un país lleno de paz y de tranquilidad. Es así como el presidente Daniel Noboa declara 3 días de duelo nacional en su honor y los reconoce como héroes nacionales, porque es inesperado este lamentable suceso, pero gracias a todos estos militares que día a día luchan por tener un país lleno de tranquilidad, pero a su vez este doloroso recordatorio de los desafíos que enfrenta Ecuador en su lucha contra la minería ilegal y contra el crimen organizado. Este ataque atribuido al grupo armado Comandos de las Fronteras ha sido calificado por la Fiscalía como un acto de terror. Es así como el presidente Daniel Noboa, al declarar 3 días de duelo nacional y reconocerlos a los soldados caídos como héroes nacionales, ha realizado el compromiso del Estado de enfrentar estas amenazas y buscar justicia para nuestras víctimas. Es lo que espera toda la familia de estos 11 militares que lamentablemente perdieron la vida, pero sabemos que cada uno de ellos realizaron un juramento, es amar a su patria, pero también sabemos el dolor que permanecerá por siempre en cada uno de sus familiares. Estos valientes hombres que lamentablemente perdieron la vida en esta emboscada pertenecían a la Brigada de Selva 19 de Napo y contaban con formación especializada en inteligencia militar, paracaidismo y operaciones en selva y reconocimiento de largo alcance. Esta emboscada en Alto Punino pone en evidencia la vulnerabilidad de nuestras fronteras, la presencia de grupos armados y actividades ilegales, como la minería no autorizada, representa una amenaza constante para la seguridad nacional y también para la comunidad que viven en esas regiones. Por ellos, por estos héroes que lamentablemente perdieron la vida por cumplir con su labor, es necesario fortalecer y mejorar los sistemas de inteligencia y de contrainteligencia para prevenir este tipo de ataques. La posible filtración de información que permitió la emboscada sugiere fallas en nuestro mecanismo, surgida que deben ser corregidas con urgencia. Por eso debemos apoyar a nuestros militares que arriesgan su vida diariamente para proteger la soberanía y la paz en nuestro país. Por eso es necesario que el Estado y la sociedad reconozcan su labor, brindando el apoyo necesario y aseguren condiciones adecuadas para el cumplimiento de su función. Algunas voces podrían adjuntar como también intensificar la presencia militar en las zonas conflictivas, podrían escalar la violencia. Sin embargo, yo considero que una presencia bien planificada y respaldada por estrategias de desarrollo integral pueden contribuir en la sociedad y también a la estabilidad y al progreso de estas regiones. Como conclusión personal, a pesar de todo este proceso que ha vivido la familia de estos 11 valientes militares que perdieron la vida en esta emboscada, tomemos conciencia
ya que la ciudadanía tiene que más que todo pensar en todas estas acciones y sobre todo lo que sucedió con ellos, ya que a ellos en casa los esperaba mamá, papá, hijos o su esposa. Es por eso que esta conclusión la he hecho para hacer un llamado de atención para todos. Debemos reflexionar sobre las acciones necesarias para garantizar la seguridad en nuestras fronteras, combatir eficazmente las actividades ilegales y respaldar quienes dedican su vida al servicio del país. Honremos su memoria, trabajemos por un Ecuador más seguro y más justo, ya que esta vez fueron estos valientes militares. Cada quien escoge su profesión. Ellos lo hacen por amor a su patria, pero también la ciudadanía debe tomar conciencia, reflexionar, porque todos somos seres humanos y todos queremos trabajar por un Ecuador más justo y más seguro. El día de hoy les quiero hablar de un tema que aún sigue vigente, lastimosamente, en nuestra sociedad: el machismo en la vida cotidiana. Aunque muchos dicen que hemos avanzado, en lo personal yo solo veo pocas diferencias. La realidad es que el machismo sigue escondido en frases, en actitudes y hasta en decisiones que se toman todos los días constantemente. El machismo en la vida cotidiana no es una idea lejana, señores, ni tampoco es una idea simple. Son palabras que no se leen simplemente en noticias. Es una realidad que existe lastimosamente. Sigue presente en nuestras casas, en las calles y trabajos. Es esa creencia tan antigua, pero aún viva, de que el hombre tiene superioridad sobre nosotras las mujeres. Y lo peor es que se disfraza como normalidad, como si fuera lo natural, como que si fuera algo que nosotros como mujeres debemos de estar esperando. Desde que somos niñas se nos crea un chip en la cabeza de que debemos comportarnos, cuidar nuestra imagen, no hablar demasiado fuerte porque eso no hacen las mujeres. Y sobre todo que debemos de encargarnos de nuestra casa. Es imposible que aún en pleno 2025 muchas mujeres trabajan fuera del hogar. Tienen títulos profesionales, señores, pero al llegar a casa, lastimosamente, se espera que todavía lleguen cansadas y tengan que cocinar, tengan que limpiar, cuidar a los hijos y atender hasta precisamente al esposo. Porque según el pensamiento machista, esta es su obligación. Y si no lo hacemos, pues claro, nosotras las mujeres somos juzgadas como vagas, como malas madres o malas esposas. Pero díganme ustedes, ¿quién le pone ese peso al hombre? ¿Quién? ¿Quién le exige lo mismo? La diferencia es clara. Al hombre todavía se le celebra cuando ayuda en la casa, como si estuviera haciéndole un favor a la mujer. A la mujer, en cambio, se le exige porque ese es su rol. Hubo un caso que me conmovió bastante. Quizás muchos lo conocen, ya que fue un caso que se viralizó un poco en TikTok. Fue el caso de un hombre que mató a su esposa debido a los celos, debido a que ella solamente realizó un baile en TikTok y este hombre la asesinó enfrente, estando su hijo de 8 años presente, quien pudo visualizar todo este terrible momento, este suceso tan fatal, una vida destruida, una infancia marcada por una violencia que no pidió. Y este hombre simplemente no aceptó no aceptó que la mujer tuviera el derecho para decidir. Creyó simplemente que esa mujer era su propiedad.
Y lastimosamente, señores, esta es la cara más extrema del machismo. La creencia de que si no eres mía, no eres de nadie. Lastimosamente, si se dan cuenta, el machismo también mata. No es solo cuestión de desigualdad doméstica, es una forma de violencia que se ha normalizado tanto, pero tanto, que cuando estallan feminicidios, muchas veces ya hubo miles de señales que fueron ignoradas, como el control, los celos, los gritos, las prohibiciones y hasta el miedo, algo que nosotras, como mujeres, no deberíamos de sentir jamás, nunca. Y es que el machismo no es solo un insulto o una actitud arrogante. Más bien es una estructura que se filtra, se crea desde la crianza. He visto muchas veces mujeres, madres, cómo priorizan a sus hijos y los mantienen a la expectativa de que todo se lo realizan ellas mismas. Y ni siquiera les dejan levantar un plato. Lo mantienen sentados, jugando, trayéndole todo lo que ellos pidan, trayéndole a disposición de ellos. También existen casos que de tal manera, quizás inconscientemente, madres que tienen hijas, que les indican: hija, por favor, ¿puedes servirle a tu hermano? O por favor, ¿puedes buscarle ropa a tu hermano? Creándoles desde ya a estos niños de que las mujeres les deben atender en todos los aspectos y que ellos son dependientes de una mujer. Y así es como se refleja también en el trabajo, en la calle y en nuestras relaciones personales. ¿Cómo no? Esto se esconde detrás de dichosas frases. Así son los hombres, lo que siempre dicen. O una mujer debe saber su lugar. Y lo peor es que muchas veces se naturaliza porque muchas mujeres piensan, creen, les han creado este chip de que esto es normal. El machismo está y siempre ha estado en los detalles diarios. Cuando te dicen que no estudies cierta carrera porque simplemente eso es para los hombres. Cuando en una entrevista laboral te preguntan que si piensas tener hijos. O cuando simplemente opinas, estás dando tu opinión y te interrumpen. Cuando te llaman mandona simple por el hecho de ser mujer, pero a un hombre lo llaman líder. Todo esto es machismo cotidiano, invisible para algunos y doloroso para muchas mujeres. Lastimosamente, según cifras actuales del 2025 del Observatorio de Igualdad de Género, en América Latina, en Ecuador, 7 de cada 10 mujeres han sido y han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y 1 de cada 3 mujeres que no se sienten seguras ni siquiera de estar en su propia casa. ¿Cómo puede ser justo esto? Estos datos, estos casos no deberían de sorprendernos, más bien deberían de alarmarnos, porque no es algo normal. Pero aún hay quienes justifican este sistema mediocres, quienes aún se excusan diciendo, así ha sido siempre, o algo habrá hecho ella. Por eso, señores, es urgente cambiar esta mentalidad. Por favor, recapaciten y sepan que también desde lo cotidiano podemos combatirlo. Podemos enseñarle a los niños que llorar no los hace menos. A las niñas que no tienen que servirle a nadie por obligación. Y a los hombres que sean responsables del hogar. No es una ayuda. No es una ayuda que se hagan responsables en el hogar. Es su deber también, porque es la unión de 2 personas. Porque si 2 personas que viven en un hogar están laborando todos 2, pues deben de seguir su rumbo y ayudarse mutuamente. Entonces, no estamos pidiendo favores, señores. Estamos exigiendo el respeto que nos merecemos como mujeres.
la igualdad, la injusticia. Yo estoy cansada de que se piense que nuestro lugar es solo estar en la casa, de que nuestro lugar es solo lavar, planchar, cocinar. No, señores, también las mujeres tenemos metas, tenemos sueños, tenemos cosas por cumplir. Y me siento demasiado cansada de que se nos exija cumplirlo todo, sin que nadie nos pregunte cómo estamos, porque nadie lo hace. Y si todavía hay quienes se sorprenden si una mujer tiene carácter, porque esto es de carácter. Si dice no, si exige un ascenso, si no quiere tener hijos o simplemente quiere estar trabajando. Hay mujeres que también deciden vivir su vida como a ella les da o le plazca la gana. Esto también es libertad, señores, y esto también nos pertenece a nosotras como mujeres. Por eso yo le digo no al machismo. Y lo digo porque el machismo no puede seguir escondido en lo cotidiano. Simplemente por eso, porque quiero que las niñas crezcan en un mundo diferente, que mis hijas crezcan en algo mejor, porque las mujeres no somos propiedad de nadie, porque merecemos vivir, trabajar, decidir y descansar sin miedo, sin culpas, sin límites impuestos. Esto es lo que pienso yo, lo que pensaré y jamás callaré. Hoy les voy a hablar sobre la pérdida del diálogo en la sociedad actual. ¿Sabemos escuchar realmente? Hoy quiero compartir una reflexión que nace de lo cotidiano, de lo que vivimos día a día, sin darnos cuenta la pérdida del verdadero diálogo entre las personas. Vivimos rodeados de palabras, mensajes, audios, pero ¿realmente nos estamos comunicando? ¿Nos estamos escuchando con atención? Parece que hoy, más que nunca, hablamos mucho, pero escuchamos muy poco. En las redes sociales, todos quieren opinar, todos quieren tener la razón. En las reuniones familiares o entre amigos, muchas veces nadie termina de escuchar al otro, porque ya estamos pensando en qué vamos a responder. El arte de escuchar se ha ido perdiendo. Hemos confundido comunicarnos con simplemente hablar. Y esto tiene consecuencias, porque cuando no hay diálogo real, solamente lo que escuchamos es ruido, malos entendidos, las discusiones innecesarias, la desconexión emocional. Y es que hemos perdido la capacidad de detenernos y vivimos corriendo, saltando de una conversación a otra, de una notificación a la siguiente. Y en medio de esa prisa se nos escapa lo importante, lo esencial, la persona que está frente a nosotros, que quizá necesita ser escuchada, comprendida, abrazada, o simplemente una palabra, o simplemente que lo escuchemos en silencio. Muchas veces no se trata de tener todas las respuestas, ni de dar consejos. A veces lo único que necesita alguien es sentirse acompañado, sentir que lo que dice no se va al vacío. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuando uno escucha de verdad, no solo entiende mejor al otro, también se entiende mejor a uno mismo. Hay algo profundamente sanador y es el acto de escuchar. Es un regalo que no cuesta nada y sin embargo vale muchísimo. Un regalo
que puede evitar rupturas, sanar heridas, prevenir conflictos. Imagina por un momento cómo sería el mundo si todos escucháramos un poquito más, si en lugar de levantar la voz, bajáramos el orgullo, si en lugar de responder desde la rabia, lo hiciéramos desde la empatía. No se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de respetar, de aprender a dialogar, incluso en la diferencia, porque cuando hay respeto, hay posibilidad de encuentro. Y en ese encuentro crecemos todos. Hoy más que nunca necesitamos volver al corazón del diálogo, la empatía, la humildad, la presencia. No importa si es con tu pareja, tu hijo, un amigo, un colega o incluso alguien que piensa totalmente diferente a nosotros. Lo importante es pensar cómo estamos, es mirar, escuchar a esa persona. Quiero compartir contigo 3 puntos que me parecen claves para entender este tema. Y es escuchar para responder, no para comprender. Hoy muchas personas ya no escuchan con el corazón, solo esperan su turno para hablar. Eso pasa en las discusiones de pareja, padres e hijos, como lo había mencionado, inclusive en grupos de trabajo. Ya no se valora el silencio de una compañía a una buena escucha. Parece que si no hablamos rápido, perdemos la oportunidad de imponer nuestra idea. Pero, ¿qué pasa con el respeto por la opinión del otro? Comunicación irreal. Vivimos en la era de los mensajes de voz de 1 minuto, de los emojis que resumen nuestras emociones, de los estados que desaparecen en 24 horas. Todo sumamente rápido, fugaz, poco profundo. ¿Dónde quedó la conversación cara a cara, sin pantallas de por medio, donde alguien te miraba a los ojos y te decía, cuéntame, ¿cómo estás? Nos acostumbramos a comunicarnos sin filtros, incluso en lo emocional, y eso nos ha desconectado de lo esencial, de lo verdadero, del verdadero contacto humano. Consecuencias del no diálogo. Cuando no hay un diálogo real, las relaciones se debilitan, se generan malos entendidos que podrían evitarse con una escucha sincera. Esto no solo afecta lo personal, también lo social. Hoy en día hay una enorme polarización. Si alguien piensa distinto, se le ataca, se le cancela, se le bloquea. ¿Dónde quedó el respeto a la diferencia? ¿Dónde quedó el arte de debatir con argumentos, no con gritos ni insultos? Yo misma he estado en conversaciones donde en lugar de sentirme escuchada, sentía que hablaba con una pared. Y también, siendo honesta, he tenido momentos donde no escuché como debía. Porque escuchar de verdad es un acto consciente, es detenerte a mirar al otro, es decirle con tu atención, me importas, quiero entenderte. Creo que como sociedad estamos a tiempo de recuperar el diálogo. ¿Cómo te preguntas? ¿Cómo me pregunto yo? Con pequeños gestos, mirando a los ojos, no interrumpiendo, haciendo una pregunta con interés. Escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Tal vez hemos olvidado que el verdadero poder de la comunicación no está en lo que decimos, sino en lo que somos capaces de hacer sentir al otro cuando escuchamos.
Escuchar es más que oír palabras, es captar silencios, es leer entre líneas, es estar presente de verdad. En estos tiempos donde pasa rápido, donde se dice sin filtros, pero también sin fondo, el escuchar se ha vuelto un acto revolucionario, pero ¿y si empezamos en casa? ¿Y si decidimos hoy hacer las cosas distintas? Mirar a los ojos a nuestros hijos, escuchar sin juzgar, sentarnos con nuestros padres, nuestras parejas, nuestros amigos y dejar el teléfono para desconectarnos y poder abrir nuestra alma. Escuchar incluso a quienes nos incomodan, porque muchas veces hay algo que necesitamos aprender. Hoy más que nunca necesitamos volver al diálogo, al encuentro, a la conversación real, que no se mide en likes ni en vistas, sino en miradas que se cruzan y corazones que se entienden. Y quizás no podamos cambiar el mundo entero de un momento a otro, pero podemos empezar por cambiar nuestra manera de estar en este mundo. Y eso ya es mucho porque cada vez eliges escuchar con el corazón. Estás sembrando poco a poco un poco de paz en este mundo lleno de ruido. Así que la próxima vez que alguien te hable, no pienses en lo que vas a responder. Mejor escucha, siente, acompaña, porque en un mundo donde todos quieren hablar, sé quién sabe escuchar. Es un acto de amor profundo. El diálogo sincero no solo construye puentes, construye humanidad. Si queremos construir relaciones más humanas, familias más unidas y una sociedad menos agresiva, tenemos que reaprender a dialogar. El cambio comienza por cada uno. Solo escucha, porque escuchar también es amar. Recuerda, el diálogo sincero es uno de los puentes más poderosos que podemos construir. Así que antes de cerrar este mensaje, quiero dejarte una última reflexión. No siempre vas a tener tiempo para todo, pero sí puedes darte tiempo para lo importante, y es escuchar de verdad. Es importante porque escuchar transforma. Y tú, dime, ¿a quién vas a escuchar hoy? Hoy quiero compartir mi opinión sobre un tema que nos ha tocado a todos: la tecnología y su impacto en la sociedad. Es imposible negar que la tecnología ha sido una fuerza transformadora en nuestra sociedad, en nuestras vidas, desde las herramientas más simples hasta la inteligencia artificial y el Internet. Hemos visto cómo la tecnología ha cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y hasta cómo nos relacionamos. Cuando pienso en la tecnología y su impacto en la sociedad, no puedo evitar reconocer que vivimos en una era donde lo digital está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos hablando de la parte educativa, hablando de la parte laboral, hablando de la parte económica, médica. La tecnología ha abarcado en todos estos aspectos, pero también ha traído consigo una serie de desafíos que a veces no notamos hasta que ya forma parte de nuestra rutina diaria. Uno de los cambios más evidentes está en la comunicación, y gracias al Internet y los teléfonos inteligentes, hoy podemos hablar con alguien que se encuentre al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Las redes sociales han evolucionado la manera en que compartimos información y nos conectamos, aunque también pues han traído consigo problemas como la polarización social y la desinformación. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, recordemos, las videollamadas
y las redes sociales fueron esenciales para mantener el contacto social y laboral a pesar del aislamiento físico. Las personas que se encontraban confinadas en sus domicilios podían mantenerse en sus negocios, en sus trabajos, eh, operando aún mediante una videollamada, mediante la tecnología, mediante Skype, mediante Zoom, dar clases, atender a sus pacientes, tener una consulta médica, atender a un cliente en el área legal. Es decir, la parte laboral se pudo mantener y se pudo continuar gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología. Los médicos seguían atendiendo, los profesores seguían dando clases, el estudiante seguía teniendo su educación virtual. Es decir, la tecnología fue un pilar fundamental. Y recordemos, en el aislamiento es cuando más se empezó también a dar la fuerza y la utilidad a las redes sociales. El marketing digital, los emprendedores digitales, personas que potenciaban su producto mediante una red social, una plataforma. Muchas personas, muchos emprendedores tuvieron gran fuerza, gran auge en esta cúspide de la tecnología cuando fue el confinamiento. Pero también recordemos que a pesar del elemento físico, el ámbito laboral, la automatización y la digitalización han generado muchas oportunidades nuevas, como mencionaba las personas que hacían marketing digital, pero también han desplazado a empleos tradicionales. Sectores como la manufactura, el transporte, los servicios han mejorado en eficiencia y productividad gracias a la tecnología. Además, el trabajo remoto se ha vuelto una opción real para millones de personas. Como lo mencionaba, los médicos seguían tratando a sus pacientes de una manera virtual. El abogado seguía manteniendo su caso, sus audiencias. Los profesores seguían educando. Los que trabajaban en el área de oficina pues seguían trabajando. Entonces, gracias a la tecnología, gracias al Internet, el empleo o la vida diaria, la vida cotidiana, se podía seguir manteniendo, se podía seguir avanzando. Esto es gracias a la tecnología y además el trabajo remoto, pues como mencionabas, ha hecho cambios en millones de personas, cambiando por completo la dinámica laboral y global. Sin embargo, pues esto trae consigo el desafío de la brecha de habilidades y el desempleo tecnológico, lo que nos obliga a pensar en la importancia de la capacitación y la adaptación personal. Esto es un punto que yo quisiera profundizar un poco más. Nos habla del desempleo tecnológico y la adaptación a la tecnología. Recordemos que hay muchas personas que en esta sociedad que está modernizada totalmente digitalizada, hay personas que aún se les hace un poco complicado manejar un dispositivo electrónico, ya sea un celular o un smartphone, una tablet, una laptop. Hay personas que aún ahora, la verdad, se les hace muy complicado manejar estos dispositivos, manejar plataformas digitales, manejar redes sociales, porque recordemos, las redes sociales pues se han llevado el puesto número 1, por decirlo de alguna forma, a la presentación de productos. Anteriormente eran los impulsadores que se encontraban en cada uno de los negocios, de los emprendimientos que tenía cada persona. Ahora las redes sociales pueden potenciar tu producto a gran escala, dar a conocer a todo el mundo con solo un clic. Entonces, la educación digital es muy importante. Es muy importante porque es necesario mantener y poder manejar estas plataformas digitales en esta sociedad que estamos ahora. La educación también ha cambiado radicalmente. Hoy tenemos plataformas y recursos digitales para la educación que han democratizado el acceso al conocimiento. Recordemos que anteriormente se necesitaba ingresar a una biblioteca, hablar con el encargado para que nos pueda facilitar un libro de una determinada, qué sé yo, la materia, el área que queramos investigar. Pero ahora con los dispositivos electrónicos, con las redes sociales, con las plataformas digitales, estamos a un clic de poder tener la información, el conocimiento que necesitemos para poder hacer un trabajo determinado.
El aprendizaje puede ser a distancia y personalizado, pero no todo es perfecto. La brecha digital todavía existe. No todos tienen acceso a dispositivos o una buena conexión de Internet, lo que genera desigualdad educativa. Y eso pues hemos visto en muchos lugares, en muchos rincones de nuestro país, que por las administraciones, sin entrar en el tema de la política, ¿verdad? Por las administraciones, por las topografías, la difícil accesibilidad también a estos lugares, es muy difícil poder tener un acceso a Internet estable, lo que nos limita, nos desventaja con las personas que puedan vivir en las ciudades, ¿verdad? En ciudades mucho más grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca. Por ejemplo, en Ecuador, aunque el acceso a Internet ha crecido considerablemente, hay un porcentaje importante de personas que son analfabetas digitales. Y esto me recuerda hace unos 15, 17 años atrás aproximadamente, cuando se hacían campañas de alfabetización. Recordemos que había personas adultas y adultas mayores que por A o B motivo en su infancia no pudieron terminar la primaria o la secundaria. Estas personas se están capacitando con personas dedicadas y profesionales para la alfabetización. Pero ahora, en esta sociedad digitalizada, hay personas analfabetas, digitalmente hablando. Personas que aún no tienen la capacidad o la destreza para poder manejar una laptop, poder manejar una plataforma digital, poder manejar o entender el tema de los algoritmos digitales o las redes sociales. En la salud también hemos visto que la tecnología ha traído avances impresionantes. La telemedicina, los registros electrónicos y los dispositivos vestibles permiten un monitoreo en tiempo real y han mejorado la calidad y la esperanza de vida, sobre todo en zonas remotas donde antes era difícil acceder a atención médica. Entonces, hemos visto cómo ahora, y lo mencioné anteriormente, cómo un médico puede tratar a su paciente que se puede encontrar tal vez en una parte muy adentro, en la Amazonía, en las partes que son un poco más difíciles de acceso. Y él puede mantener en contacto con su paciente y el paciente con su doctor, gracias a la tecnología. Pero también por otro lado, la tecnología también está ayudando al medio ambiente. Las energías limpias como la solar y la eólica están reduciendo nuestras huellas de carbono. Y los sistemas inteligentes están optimizando el uso de recursos y mejorando la gestión de residuos. Pero ojo, el aumento de dispositivos electrónicos también genera más residuos tecnológicos y una mayor demanda de recursos naturales. No podemos dejar de lado los desafíos sociales y éticos. El uso excesivo de dispositivos puede llevar al aislamiento social. Y este es un punto que también quisiera profundizar, ampliar un poco más. El tema del aislamiento social. Recordemos que hace muchos años atrás también, en cada uno de los hogares, era muy común y muy gratificante también ver que llegue el papá, está la mamá, se sienten en la mesa con los hijos y en el momento de la cena pues comparten cómo estuvo el trabajo, cómo estuvo la escuela, cómo estuvo la casa, qué hay de novedades, cómo están ustedes como la familia. Había esa interacción, había ese momento de poder compartir entre la familia. Se podían fortalecer los lazos familiares. Y recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero ahora también es muy común ver que el hijo que está en el dormitorio le manda un mensaje de WhatsApp a su madre que está en la cocina para decirle lo que quisiera que prepare de comida. Es decir, se ha perdido la interacción. Se ha perdido la interacción de la familia, se ha perdido la interacción entre los hermanos, entre los primos, entre los vecinos. Ya ni siquiera en los colegios o las ciudades educativas, pues se ve que hayan jóvenes que puedan compartir en el deporte, porque ahora se comparten aplicaciones, se comparten páginas, se comparten redes sociales, se comparten seguidores. Aparte del problema del elemento social, también hay problemas de sueños y salud mental, porque hay muchos jóvenes que se desvelan con sus dispositivos electrónicos en el internet, en las redes, y es verdad, hay muchas personas que manejan sus dispositivos electrónicos de una manera muy profesional o madura, por decirlo de alguna manera.
y pueden sacarle el provecho necesario. Pero también recordemos que hay muchos casos en los que los mismos padres permiten que menores de edad tengan acceso a un dispositivo electrónico. Lo que esto causa en un menor de edad pues son problemas de sueño, salud mental, y se han visto casos que, aunque son extremos, también son reales, de menores que han tenido un accidente cerebrovascular por exceso de horas en una pantalla, de videojuegos, en internet, en las redes sociales, y esto ha causado en una forma médica un accidente cerebrovascular, que es rompimiento de pequeñas venas en la zona del cerebro, causando daños irreversibles a un menor de edad. Pero la brecha digital pues sigue perpetuando y hay desigualdades, y el manejo de nuestros datos personales pues plantea retos de privacidad y seguridad. Y esto es un punto que también hemos visto que se ha visto afectado en esta sociedad, la privacidad y la seguridad. Cada una de las plataformas digitales que manejamos, las redes sociales, el algoritmo como tal, nos pide una información personal que puede ser privada o pública. Pero las personas que manejan las redes sociales y ya comienzan a monetizar, comparten todo lo personal en sus redes sociales. Domicilios, fechas importantes, y todas estas cosas pueden levantar los malos pensamientos o la maldad de las personas que se encuentran al otro lado de una pantalla en una red social. Porque recordemos que en esta sociedad también pues hay muchas áreas que debemos de cuidar, sobre todo la privacidad. Vivimos en lo que muchos llaman la sociedad de la información, donde el conocimiento y la tecnología son el motor principal de la economía y la organización social. La velocidad del cambio es impresionante y mucho mayor que en cualquier otra época. La tecnociencia se ha convertido en un pilar de las sociedades avanzadas. Para ponerlo en perspectiva, hoy hay más de 4 millones de personas conectadas a Internet en el mundo, y el volumen de estos datos se multiplica por 10 cada 5 años. La automatización podría eliminar hasta el 14% de los empleos actuales, pero también está creando profesionales que ni siquiera imaginamos. Personas que son capaces de manejar empresas, 2, 3 o hasta 4 empresas desde un dispositivo electrónico, gracias a los avances médicos también impulsados por la tecnología. En conclusión, la tecnología nos ha dado enormes beneficios, calidad de vida, acceso al conocimiento, eficiencia en la economía, pero también nos enfrenta a retos éticos y sociales y ambientales también, que no podemos ignorar. Recordemos que también hablamos del aislamiento social, hablamos de que muchas personas, muchas familias ya dejan de interactuar entre sí por tener un dispositivo electrónico que los está separando, que los puede unir con personas que se encuentran al otro lado del mundo, pero que también te pueden separar de las personas que se encuentran al lado tuyo. Hay un gran beneficio en la telemedicina, en el trabajo, en la economía, pero no podemos ignorar el desafío es aprovechar al máximo el uso de la tecnología, aprovechar al máximo sus beneficios. Y con esto damos por terminado este espacio. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Entre Opiniones, donde las voces se encuentran y las ideas se comparten. Hasta la próxima.